Hablar. Cantar. Coge el tuyo. Gracias, Señor, por este día que nos has dado de nuevo de vida, Padre. Te pedimos, Señor, que seas recibiendo con olor fragante nuestra alabanza y adoración, que debe ser lo primero en lo que pensemos al despertarnos y lo último antes de acostarnos, Señor. Te pedimos que seas escuchándonos, Señor, y te pedimos que recibas todas nuestras canciones, las letras que hay en ellas, que aunque a otras personas las escribieron, también están de lo profundo de nuestro corazón, para glorificarte, para honrarte y para alabarte por tantas bendiciones y por ser misericordioso con nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, por este lugar donde podemos venir a alabarte, glorificar tu nombre, donde podemos venir a cantarte con total libertad. Al que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que nos ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor. En la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue, al que me sigue de poder, Ese es tu Dios, aquel que mi victoria es, solo a Él. solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Porque Él De es ti, digno. Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré ¿Qué cosa? tu nombre, Señor. De ti, Señor, ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Al que nos ciñe de poder, que eres tú, Señor. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí.
voz, Señor, en el silencio y aún en el ruido, escucharte hablar a nuestro corazón, a nuestra mente y en nuestra vida, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. ¿Por qué? Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escucha a tu Señor, a tu Dios. Habla a tu corazón y a tu espíritu y a tus propias palabras. Canta un cántico nuevo a Él, que salga de ti, no que nadie haya escrito, que quieres decirle a tu Dios. No hay nada mejor que escuchar la palabra del Señor, que esa palabra es la que escucha la voz de Dios en tu interior, delante de su presencia. Escucha lo que Dios quiere decir. Escucha cómo Dios quiere tratar contigo. Quiere ambientar tu vida para que la sirvas, para que te goces en su presencia. Como un susurro, Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría. No hay nada mejor que pasar el tiempo delante de Él, escuchar. No hay nada mejor que eso, que escucharle hablar.
escuchar lo que Él quiere decirte, cómo quiere tratar contigo, quiere hablarte tu Dios. Gracias que no hay silencio. No podemos estar delante de Él sin conmover nuestro espíritu. Es un aplauso para Dios, dáselo más fuerte. Él merece toda la gloria y la honra. Pide al Señor que te visite con su gracia, que añada gracia sobre gracia a tu vida. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mí. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en cualquier tempestad, Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Ese es tu Dios. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Ese es tu Shaddai. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Ese es Jehová Sabaoth, que pelea por ti. Tú, mi buen pastor, por ti saltaré por los siglos de los En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Mira a Él que te cuide, que te guíe. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. En tu presencia, Él cuida de ti. puedo sentir, Señor. Él te
misericordia de ti, porque su gracia nos visita, porque su gracia ilumina nuestra casa, nuestro hogar. El Señor estará presente. Que Él hable a tu corazón en esta El mañana. Señor estará presente. Dé dirección a tu vida y bajo su amparo estarás Gracias, seguro. Señor, por escucharnos. Gracias, Bajo su Señor, amparo por estarás recibir nuestra adoración y Aleluya. nuestra alabanza. Solo a ti adoraremos, Señor, y solo en ti estaremos confiados. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Puedes tomar asiento. En el Evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas, nosotros encontramos un relato bíblico acerca de Jesús calmando la tempestad. Jesús está predicándole a una multitud, está enseñándole a la gente y les ha predicado por parábolas. Y comenzó a presentarle en las parábolas lo que era el reino de Dios. Y entonces dice que el reino de Dios es semejante a una semilla, que esa semilla es sembrada por el sembrador y el sembrador se va a dormir y se olvida del asunto. Y sin embargo la semilla brota y crece. O sea, el sembrador no va a obligar a la semilla a que surja, simplemente la sembró, la dejó allí y se fue a dormir tranquilo. Luego presentó otra parábola acerca de que el reino de Dios era semejante a la semilla de mostaza, que era una de las más pequeñas de la tierra y sin embargo crece cual árbol donde las aves del cielo hacen sus nidos. Y estando en esa condición, entonces le dice a los discípulos: subámonos a la barca y pasemos al otro lado. Y entonces ellos se suben, dice la palabra del Señor que cuando ya era tarde estaba aconteciendo esto. Aquí están los tres relatos, pero me encanta el de Marcos. Dice que al atardecer de ese mismo día Jesús les dijo a sus seguidores: crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en el bote donde él estaba. También había otros botes junto a ellos. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte el bote que éste se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar: cálmense, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Así que lo que encontramos nosotros en la palabra del Señor es que Jesús está compartiendo a ellos acerca de ese anuncio con predicación, pero también con actuación. Y llegada la noche, Jesús despide la multitud, porque dice la palabra del Señor que empezando la noche, Jesús les dijo: subámonos a la barca. Le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado. Ellos estaban en Capernaum y Jesús les dice: bueno, vamos al otro lado, a la otra orilla, a un territorio que no era judío, por lo tanto era un territorio pagano. Y cuando les dice: subámonos en la barca y vamos a esa otra orilla, tenían que cruzar el mar de Galilea. Y el mar de Galilea, especialmente en invierno, tiene fuertes vientos, cae mucha lluvia, mucha tormenta y el viento levanta olas. Y pues no estaban andando en un transatlántico, era un barco no de muy grande. No nos dice la escritura el tamaño, pero en esa época no usaban barcos muy grandes como en la actualidad. Y para el pueblo en el Oriente Medio, para la gente del Oriente Medio, el mar era un lugar donde las fuerzas del mal se agrupaban y luchaban contra Dios y contra las cosas del Señor. O sea que había cierto recelo, cierta reserva para meterse al mar
porque lo consideraban también un asunto de lucha espiritual. Y aparte de eso, ya van de noche. No sé cuántos de ustedes han navegado, pero navegar es un poquito complicado, eso preocupa. A mí me preocupa más navegar que volar, porque volar siempre pienso, si esto se cae, listo, no hay ningún problema. Ahí terminó todo, pero imagínese uno caer en el agua y siempre me pongo a pensar, bueno, kilómetros y kilómetros para nadar, y no soy un experto nadador tampoco, entonces, ¿qué problema? Así que, y fuera de eso, era de noche. En esta situación ellos se encontraban y estaban viviendo, y el mar embravecido, entonces nos presenta las consecuencias que tiene cuando el mar se embravece. Para los que han ido a la costa, a Cartagena o otros lugares que le dicen, el mar está picado, no se metan. Y es porque se torna peligroso y no están levantando olas inmensas. Pero es peligroso. Ante las circunstancias, cuando el mar está embravecido y las consecuencias de navegar, y también ante los problemas que tenemos de la vida, porque en la vida suya y en la vida mía hay diferentes tormentas. Hay tormentas familiares, hay tormentas personales, hay tormentas económicas, hay diferentes crisis. Piensen en la situación en que está pasando, en la que está viviendo, y ustedes también allá donde nos están escuchando y viendo. Piensen por un momento, ¿cuál es el problema que tienen? ¿Qué tormenta hay en su vida? Recuerde que a veces decimos, es que hay algo que me está atormentando, o sea, hay una tormenta en su vida. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué le angustia? Bueno, ante estas situaciones reaccionamos de manera diferente. Y reaccionamos de manera diferente aún en la misma situación, aunque sea situación de familia, los miembros de la familia reaccionan de manera diferente. Cuando hay tormentas en la vida, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, reaccionamos de manera diferente. Por ejemplo, en los que estaban allí en la barca con Jesús, había diferentes reacciones. Por ejemplo, el timonel, o sea, el que llevaba el timón del barco, él tenía una reacción muy diferente a la de otros, porque él tenía que tenerla firme para tratar de que el barco se estabilizara y no se volteara, para que no se hundiera. Entonces tenía que tener el control y la estabilidad del barco. Pero también habían otros que estaban arriando las velas, o sea, como no había motores de borda como ahora, entonces era por velas, y las velas, el viento empujaba la barca. Pero ¿qué tenían que hacer? Arriar las velas. O sea, arriar las velas era bajarlas, era enrollarlas, uno para que no se rompieran y pudieran seguir sirviendo, y otra para que el viento no pegara tan fuerte que les volteara el barco. Así que para tener mayor control había que bajarlas. Entonces unos estaban tratando con las velas, pero otros, ¿qué estaban haciendo? Dice la escritura que el agua estaba entrando en la barca, y entonces si el agua entra en la barca, ¿qué pasa? Se hunde. Entonces también habían otros que sacando el agua. Yo me acuerdo una vez que iba viajando en un bote no muy grande, y había una tremenda tormenta y estaba cayendo agua, y entonces nos entregaron a todos cocas, y éramos sacando el agua de la canoa, porque si no se hundía, y era algo mínimo, no era una tormenta como dice acá, era simplemente una lluvia. Entonces otros estaban sacando el agua de la barca, pero otros estaban paralizados por el miedo. ¿No le ha pasado algunas veces de tener miedo y la reacción cuál es? Ninguna, se quedan quietos, pasmados. Entonces eso pasa también, habían otros que estaban allí paralizados por el miedo. ¿Y por qué digo miedo? Recuerde que Jesús les dice, porque tienen miedo. O sea que ellos tenían ¿qué? Miedo. Ahora es interesante, era gente, muchos de ellos eran gente de mar, eran pescadores, estaban acostumbrados, y sin embargo había ¿qué? Miedo. O sea que la tormenta no era tan sencilla, y lo que estaba sucediendo no estaba tan cómodo. Sin embargo también había un pasajero que estaba allí en la barca, que no estaba haciendo nada, no estaba ni bajando las velas, ni botando el agua, ni sacando nada, sino estaba durmiendo. Desconsiderado, ¿no?
Mientras todos están preocupados, mientras todos están corriendo, mientras todos están haciendo alguna cosa, había un pasajero que estaba durmiendo tranquilamente como si no estuviera pasando nada. Eso dice el versículo 38 allí en su Biblia. Ahora, la mayor victoria que podemos tener es dominar nuestras tormentas. ¿Cuáles tormentas? La sed de venganza, el deseo de desquite, nuestra soberbia, la vanidad, la ira, nuestros miedos, entre otras cosas. Porque a veces el miedo es una gran tormenta para nuestra vida. El temor al fracaso, temor a la enfermedad, temor a la pobreza, temor a quedar sin empleo, temor a que los hijos se desvíen, temor a que los nietos les vaya mal. O sea, ¿no han tenido temores por su familia, por su propia vida, por sus cosas? ¿Cuáles son las tormentas de tu vida? ¿Cómo reaccionamos ante las tormentas? Ya vimos que algunos reaccionaron de manera diferente. Entonces, ¿cómo reaccionamos? En los momentos de dificultad y de desesperación buscamos solucionar los problemas a través de nuestras propias fuerzas, a través de nuestro esfuerzo. Algunos corrieron a bajar las velas, a coger el mástil, a hacer algunas cosas allí dentro de la barca. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas? Buscarle solución. Pero ¿qué tipo de solución buscamos? A nuestra manera. Pocos antes de enfrentar el problema, clamamos a Dios y le decimos: Dios, y en este caso, en esta situación, en este momento, ¿cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál sería la manera? No, a veces reaccionamos ¿qué? Impulsivamente. A veces ni siquiera pensamos qué vamos a hacer. Ah, no, eso yo lo puedo manejar, eso yo lo puedo controlar, eso yo lo puedo hacer. ¿Qué hicieron ellos? Eso. Eran gente de mar, eran pescadores, era gente que conocía el asunto. Entonces, ¿qué fueron a hacer? Arreglar el problema. Nosotros podemos controlar esto. Entonces, esa es la primera reacción. En los momentos de dificultad y de desesperación, buscamos solucionar el problema a través de nuestros recursos. ¿Tomamos qué? Acción. Y ahora, no debe dejar de tomar acción. Siempre debemos, ante los problemas, buscar ¿qué? Cómo resolverlos. En otros momentos, ¿cómo reaccionamos? Buscamos ayuda. Y algunas veces acudimos sin tomar en cuenta a quién. Ellos corrieron a buscar ayuda cuando las cosas ya estaban fuera de control, cuando las cosas se les habían escapado de las manos, cuando ya no podían solucionar sus cosas, corrieron a buscar ayuda. Gente de mar corrió a buscar ayuda, ¿donde quién? Un carpintero. Y si ellos no podían haber resuelto el asunto, si ellos no podían haber controlado la barca, ¿qué iba a hacer el carpintero? Y a veces nosotros buscamos cómo solucionar los problemas acudiendo y yendo donde gente que no nos puede solucionar las cosas. Y de pronto antes empeorarlas. Por ejemplo, algunos de ustedes en algún momento de su vida es posible, o otras personas, cuando tienen problemas económicos, van y hacen préstamos. Y a veces no se fijan a quién le pidieron prestado. Algunos acuden al gota a gota. Y van donde un prestamista que les presta, sí, sin problemas, hasta sin papeles y sin nada, y le presto. Pero ¿cuál es el interés? ¿A qué costo? Y después vienen amenazas si no paga. Así que a veces buscamos soluciones o buscamos ayudas de manera inapropiada. Buscamos donde no debemos buscar. Y ellos fueron a buscar ayuda, ¿dónde? Donde un carpintero. Entonces, ¿cómo estamos buscando nosotros solución a nuestros problemas? ¿Y otros cómo reaccionaron? En momentos de desesperación buscamos dónde descargar nuestra frustración, a quién hacer responsable de lo que pasa. Y entonces cuando nos vienen problemas, cuando nos vienen dificultades, ¿cuál es nuestra reacción? Buscar el culpable. O echarle la culpa a otro. O decir que el otro no lo hizo. Entonces a veces en la familia hay problemas, a veces en el hogar hay dificultades. ¿Y qué es lo que decimos? La esposa le dice al esposo: es que usted tiene la culpa. Es que si usted hubiera hecho tal cosa. Y el esposo a ella: no, es que si usted hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Y eso fue lo que ellos hicieron. Cuando van donde Jesús, van con reproche.
Oiga, ¿cómo es que usted está durmiendo? Mire la situación en que estamos. Es que a usted no le importa la situación que tenemos. Y a veces en las familias hay unos que reaccionan así y otros son muy pasivos, muy lentos. Y entonces a veces pensamos que ese pasivo, que ese quieto, que ese lento, no le importa lo que está pasando. Y a veces usted piensa que a usted sí le preocupa, a usted sí le angustia, usted sí está interesado en las cosas, usted sí quiere resolverlas, pero ¿usted qué hace? Quieto ahí, quieta ahí, callada, no hace nada. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. ¿Qué haces ahí durmiendo? ¿No te das cuenta que nos vamos a ahogar? ¿Cómo se te ocurre estar durmiendo en una situación como estas? Entonces, ¿no te importa que nos ahoguemos? O sea, ellos todos estaban haciendo lo posible por arreglar su vida, por arreglar su problema, mientras que el maestro estaba ¿qué? Durmiendo. Y a veces también no acusamos a Dios de eso. A veces no le decimos al Señor, oiga, ¿qué pasa? Mi problema cada día sigue y sigue y sigue, ¿y usted qué? Estoy orando, estoy clamando, estoy buscando, estoy ayunando, estoy haciendo esto, haciendo lo otro espiritualmente, y parece que Dios no me responde, que no me escuchara. ¿Le ha pasado eso en algún momento? Busque de Dios y parece que no hay respuesta de Dios, parece que no estuviera ahí, parece que estuviera demasiado lejos, que usted está clamando a Él, que usted le está pidiendo, pero como si a Él no le importara, como a los discípulos. Señor, usted está durmiendo y no se acuerda de Nelson Rojas. Mire lo que está pasando con mi familia, mire lo que está pasando conmigo. ¿Y usted qué? Mire que le estoy sirviendo y parece que estuviera durmiendo. Esa es la manera en que muchas veces nosotros reaccionamos a las diferentes situaciones. En situaciones diferentes o en diferentes momentos de la vida, recuerde que tendremos diferentes reacciones. Y aún usted mismo, en algunos casos va a reaccionar así y en otros se va a quedar quieto, paralizado. Y muchas veces porque no sabe qué hacer, porque no sabe cómo resolverlo, porque no sabe para dónde coger. Entonces, eso no sucede. A veces nos enojamos con los demás, como en el caso de ellos con Jesús, y a veces nos enojamos con Dios. Los discípulos estaban enojados con Jesús por dormir en medio de la tormenta. Y uno le trata de despertar sacudiéndole al Señor y el otro le levanta la voz y no te importa lo que está pasando. Estás tan tranquilo y nosotros todos preocupados. Pero en este pasaje hay dos enseñanzas. Y las dos enseñanzas que encontramos, una tiene que ver con la fe de los discípulos y la otra tiene que ver con la identidad de Jesús. ¿Por qué hablamos de dos enseñanzas? De la fe del discípulo y de las enseñanzas de Jesús, de la identidad de Jesús. Porque, ¿qué es lo que les dice Jesús? Cuando Jesús se levanta, ¿qué es lo que les dice a ellos? Oiga, ¿todavía no tienen fe? Pero note lo que les está diciendo. ¿Todavía no tienen fe? Han caminado con Jesús, han visto muchas obras de Jesús, han visto muchos milagros, han participado de muchas de las acciones que Jesús estaba haciendo, del poder que Él estaba demostrando, y sin embargo todavía ¿qué? Les faltaba fe. Usted y yo llevamos años caminando en el Señor. Usted y yo llevamos años conociendo del Señor. Usted y yo llevamos años sabiendo de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Incluso hemos disfrutado de las bendiciones y del poder de Dios en muchas ocasiones. Pero llegan momentos en que la tormenta parece que fuera más grande que el mismo Dios. Llegan momentos en que el problema parece más grande y más poderosa que el poder que Dios tiene. ¿Por qué? El Señor nos preguntaría en ese momento, oiga, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía pese a lo que han visto no tienen fe? ¿Todavía pese a lo que he hecho? ¿Todavía pese a cómo los he tratado, cómo he vivido con ustedes, todavía no tienen fe? Así que mis hermanos, lo que el Señor quiere es una fe suficientemente madura como para saber encontrar en tu vida
la paz y la seguridad que requieres, para que en los momentos difíciles no creas que Él está ausente, sino que está contigo, que está a tu lado. Dios quiere formar en nosotros una fe a toda prueba, una fe suficientemente madura, una fe para poder sentir las fuerzas en momentos de prueba, cuando las circunstancias te amenacen, cuando amenacen hundir el barco de tu vida. Y entonces tú recuerda que aunque haya problemas en familia, que aunque hayan problemas de trabajo, que aunque parezca que no tengas fuerzas para luchar, debes recordar, como dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículos 8 al 9, y en el capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice: estamos derribados, pero no estamos destruidos. Estamos problemados, pero no estamos angustiados. Estamos con luchas y todo, pero no estamos desesperados. Estamos en pruebas, en luchas, pero no estamos vencidos, no estamos derrotados. ¿Por qué? No estás solo. Y dice allí en el capítulo 1, versículos 9 y 10 de la palabra del Señor de 2 de Corintios, donde Él está diciendo que confiamos en aquel que aún puede darle vida a los muertos. ¿Confiar en quién? Confiar en aquel que aún le da vida a los muertos. Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, eso es lo que Él quiere formar en nosotros. Él quiere formar ese tipo de fe. Todavía no tienen fe. Nadie está buscando a Jesús, excepto los 2 discípulos que se fueron enojados a reclamarle por qué razón en medio de esa tormenta Él está tranquilo. Y a veces parece ser que el último recurso que tenemos cuando tenemos dificultades, ¿quién? Dios. Buscamos todas las posibles soluciones. Buscamos todas las posibles maneras de arreglar los asuntos. Y cuando no los arreglamos, ¿qué hacemos? Buscar a Dios. Buscamos primero las añadiduras y cuando no las conseguimos, buscamos entonces el reino de Dios. Cuando debe ser primero. Debe ser lo primero que hagamos usted y yo. El estrés o no saber qué hacer, una dificultad de familia, en el trabajo, en tu vida espiritual o algo personal con lo que estemos luchando. La pregunta es, ¿cómo estamos manejando la tormenta personal de nuestra vida? Y no olvides que Él es el que calma la tempestad de tu ser, todas tus angustias y todas tus pruebas. Ahora, eso en cuanto a la fe, una fe total, una confianza plena en Él. La otra es la identidad de Jesús. ¿Quién es el Dios al cual tú estás sirviendo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que significa? Porque cuando Él calma la tempestad, cuando Él le dice al mar y al viento que se calmen, cuando todo vuelve a la normalidad y queda todo sereno, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Te has preguntado quién es el Dios que tienes? ¿Quién es el Dios al cual sirves? ¿Quién es ese Dios que tú adoras? ¿Qué significa para ti ese Dios? Hermanos, estamos creyendo en Jesús, el eterno Hijo de Dios hecho hombre, que murió por ti y por mí, pero que dice que tiene todo el poder, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea que Él tiene todo el poder sobre el universo. Él es tu Dios. Es el Dios soberano de toda creación. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra y te hizo a ti. Es el Dios que tiene todo bajo su control y que no hay ninguna tormenta tan fuerte que Él no pueda calmar. Que no hay ningún problema en tu vida tan grande que Él no pueda resolver. Ese es el Dios que tú tienes, el Todopoderoso, el Señor, Pastor, Príncipe, Salvador de tu vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que es el pan de vida y que si tú comes de Él jamás volverás a tener hambre espiritual, que es la fuente de la vida eterna,
que si crees y confías en Él, saciará tu sed, que todas tus angustias serán clamadas en Él, porque Él es el Dios de toda consolación. Porque en medio de la tormenta, Él es tu refugio. Por eso puedes tener ¿qué? Paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. No importa la tormenta de tu vida, no importa el problema, no importa la lucha, ¿qué estás pasando? Recuerda el Dios que tienes. Siempre recuerda eso, al Dios el cual estás sirviendo. ¿Quién es este? Y allí está mostrando que Él es Señor aún de la naturaleza, que Él es Señor de toda la creación, es el soberano, por lo tanto es el Señor de tu vida, y en Él tienes refugio. Las lágrimas que lloraste. Él es tu paz, Él es mi paz. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en medio de las dificultades. Paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Todos hemos pasado por pruebas y por problemas. Todos Mi hemos pasado por corazón luchas. anhela algo. Y anhelamos algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. El Señor viene a ti y te ayuda ¿a qué? Paz. A seguir. En medio de la tormenta. Porque puedes tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? Cuando no ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está quitando la tranquilidad? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué te angustia? ¿Es un problema familiar? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema de salud? ¿Qué te está robando la tranquilidad? ¿Tus vecinos? ¿Los conocidos? ¿Los amigos? ¿Qué te roba la paz? ¿Qué te está quitando la tranquilidad? Puedes tener paz en medio de tu tormenta, en medio de tu problema. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener Aunque el futuro sea incierto, paz en la. puedes tener paz en la tormenta. Créelo. Puedes tener Puedes tener paz en la tormenta. la tormenta. Fe y esperanza Fe y esperanza. cuando no puedas seguir. Te invito a que te pongas de pie. Con tu mundo Así parezca que tu mundo está acabado, así parezca que tu mundo está hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En medio de la tormenta. Ahora cree en esa paz que Dios te da. Muchas veces Muchas veces Yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela Recuerda, al Señor. el Señor viene a ti Viene a mí y me ayuda a seguir. paz En medio de la tormenta. pero debes creerlo. puedes tener paz en la tormenta. Entrégale esa tormenta a Dios. esperanza. Cuando No puedas seguir. Aunque tu mundo
Señor guiará tus pasos. Si hay algo que te está atormentando, si hay algo que está robando tu paz, tu tranquilidad, te invito a venir acá adelante. Queremos orar por ti. Si hay alguno de los presentes que está pasando por alguna situación y necesita de la presencia del Señor, toque su vida, quiere tener paz en medio de la tormenta, venga aquí adelante. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien que necesita paz en medio de su angustia, en medio de las tormentas de su vida? Venga acá. Queremos interceder por usted al Señor. Queremos pedirle al Señor que le dé paz en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en medio de la tormenta, fe y esperanza. El Señor cuidará tus pasos, Él guiará tus pasos, Él te dará paz en medio de la tormenta. Cuando lloras, Buen Señor, por las veces Padre eterno, que intentaste en el nombre de Jesús nos encontramos en este momento, y tratas de olvidar reunidos aquí las delante de ti. lágrimas que Estamos trabajados y lloraste. cargados, estamos afligidos, oh Solo Dios, tienes estamos pena y angustiados, tristeza. pero no estamos destruidos porque tu presencia está aquí, Señor. No estamos derrotados porque tú nos darás la victoria en Cristo Jesús. Paz en la No estamos desanimados, oh Dios, pese a todas las crisis y las luchas, porque tú eres quien nos sostiene. Yo me siento Bendigo en el nombre de Jesús la vida de mis hermanos aquí presentes. Les bendigo en el nombre de Jesús. corazón, Y pido para ellos, Señor, de tu paz, pido de tu consuelo, pido de tu fortaleza, que de tu presencia para ellos en el nombre de Jesús lleguen tiempos de refrigerio. Oh Señor, me ayuda alivia su pesar, alivia su queja, quita sus cargas, eterno Dios. Dales con la prueba la salida. Dales, eterno Dios, con la tentación una salida. puedes tener. Ayúdales a soportar, Señor, con paciencia y confianza en ti, porque están en tus manos y tú eres su eterno refugio, su pronto auxilio en toda tribulación. Cuando no Oh Señor, a veces que pensamos que no podemos seguir, que no tenemos fuerzas para seguir adelante, pero tú nos das fuerzas para la segunda milla. Ayúdanos, a Dios, a caminar esa segunda milla. Ayúdanos, eterno Padre, en el nombre de Jesús, a tener paz en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras pruebas. Bendice a mi hermana Marta Isaura y su familia. Bendice a Gloria Estela y a su familia, a Jael y a su familia, a Marta y su familia, a los esposos Rosero y su familia. Trae paz y aliento a nuestra vida, y alienta, Señor, nuestro corazón, y danos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Que cuando pensamos que no podemos seguir, podemos levantar nuestra mirada y ver que tú vas adelante de nosotros, allanando el camino, preparando nuestras sendas para salir victoriosos en medio de la prueba. Y todo porque Jesús lo ha hecho posible. En su nombre te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Que el shalom del Señor esté sobre tu vida. Que el shalom del Señor esté sobre ti. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Danos de tu paz, bendito Dios. Danos de tu paz, porque en tu paz tendremos más paz. Nos dice tu palabra. Descansamos en ti y en tu presencia. En Cristo nuestro Señor. Amén. Pues con el asiento, vamos a recoger nuestras ofrendas.
Dice la palabra del Señor que cada uno da como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces cada uno dé como propuso en su corazón. Es algo que el Señor coloca en tu vida y en mi vida, y podemos participar de ello para que otros también conozcan del Evangelio del Señor. Recuerda que estamos apoyando a unos pastores en Venezuela para que no abandonen el país, sino que puedan seguir pastoreando allí a su gente. Puede continuar, hermana. Y también misioneros que tenemos trabajando entre comunidades indígenas, en los Piepoco, en los Nucac, los Embera, con los Huayú en La Guajira. Así que damos gracias al Señor. En Támesis, Antioquia, estamos trabajando con los Embera Chamí y también abriendo obras en otros lugares a través de la Denominación Bautista Colombiana, a la cual pertenecemos, y sosteniendo también este lugar, la obra del Señor en este recinto. Que el Señor nos dé paz en medio de las tormentas de la vida. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el Evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, con gozo doy, aleluya, con gozo doy, y así contribuyendo el Evangelio extiendo, aleluya, con gozo doy, mi tiempo doy, aleluya, mi tiempo doy, y así contribuyendo el Evangelio extiendo, aleluya, mi tiempo doy. Hermana Gloria Estela, da gracias al Señor por la ofrenda recolectada. No hay día que hemos apostado, tú nos provees todos, pero recibido de tu mano te damos, Señor, así gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres perfecto, Señor. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, por favor, y abrace a la persona que está a su lado. Si no hay nadie a su lado, busque uno a quien abrazar. Y dígale a la persona que está a su lado que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti sus ojos y ponga paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús y que tengas una semana maravillosa. Que Dios les bendiga a todos ustedes y les dé paz en medio de la tormenta.